Esto no fue una guerra. Fue un borrado total. Un momento en el que una civilización desapareció para siempre. Bienvenidos a Ecos de la Historia. Hoy no vamos a contar una guerra. Vamos a contar un borrado. Dicen que hay lugares donde el tiempo no avanza, donde la tierra rechaza la vida. Si hoy caminas por las costas de Túnez, pisarás una advertencia. Porque aquí, Roma decidió que Cartago debía desaparecer. Roma no odiaba a Cartago. La temía. Y ese miedo tenía nombre. Aníbal. El hombre que cruzó los Alpes con elefantes y llevó el terror hasta las puertas de Roma. Desde ese momento, Roma no volvió a sentirse segura. Durante años, Roma vivió con una idea clavada en la mente. Si Cartago vuelve a levantarse, Roma caerá. Ese miedo se convirtió en obsesión. Un hombre, Catón el Viejo, terminaba cada discurso con una frase que sellaría el destino de una civilización. Cartago debe ser destruida. Roma no atacó primero. Roma preparó el terreno. Envió emisarios. Exigencias. Condiciones. Primero, los hijos. Cientos de niños. Entregados como rehenes. Luego, las armas. Miles de espadas, escudos, lanzas. Apiladas. Como si la ciudad entregara su propia defensa. Pero no era suficiente. Nunca lo fue. Entonces llegó la orden final. Una orden que no buscaba paz. Buscaba destrucción total. Abandonen su ciudad. Dejen atrás el mar. Para Cartago, eso era morir lentamente. Y por primera vez, entendieron la verdad. Roma no quería vencerlos. Quería que dejaran de existir. Entonces ocurrió algo inesperado. Cartago eligió resistir. Sin armas. Sin ejército. Sin esperanza. Fundieron sus estatuas. Rompieron sus templos. Convirtieron el oro en guerra. Mujeres, ancianos, niños. Trabajaban día y noche. El sonido del metal se convirtió en el latido de una ciudad que sabía que iba a morir. Pero no, sin luchar. Pero cuando la guerra ya no tiene salida, los hombres miran hacia lo desconocido. En lo más profundo de Cartago, los templos se encendieron, no como símbolo de fe, sino como último recurso. Se dice que ofrecieron lo más valioso que tenían. No oro, no tierras, sino vida. Las llamas subían al cielo, mientras la ciudad intentaba negociar con lo inevitable. No sabemos si fue real, pero sí sabemos algo. Cuando el miedo es absoluto, los límites desaparecen. Cuando Roma entró, el mundo cambió. No fue una batalla. Fue un descenso. Calles estrechas, convertidas en laberintos de muerte. Desde los techos, la ciudad misma atacaba. Piedras. Fuego. Desesperación. Roma avanzaba lentamente. No por resistencia, sino porque el caos lo cubría todo. El aire se volvió pesado. Irrespirable. El cielo desapareció. Durante 6 días, Cartago ardió. No hubo pausas. No hubo tregua. Solo fuego. Y entonces, en medio del caos, ocurrió algo que Roma jamás olvidaría. El general cartaginés se rindió. Eligió vivir. Pero alguien más eligió otra cosa. Desde lo alto del templo,
Una mujer observaba. No gritó. No lloró. Solo entendió que todo había terminado. Miró a sus hijos. Y en ese momento, hizo algo que el tiempo no puede borrar. Se lanzó al fuego. No como acto de desesperación, sino como desafío. Un último mensaje. Podrán destruirnos, pero no nos pertenecerán. Cuando todo terminó, Roma hizo algo que iba más allá de la guerra. No reconstruyó. No ocupó. No celebró. Borró. Cada piedra. Cada calle. Cada memoria. Y luego, según cuentan, cubrieron la tierra con sal. No como castigo, sino como símbolo. Aquí, nada volverá a crecer. Jamás. Pero lo que vino después fue aún más inquietante. Porque destruir una ciudad no era suficiente. Roma quería asegurarse de que Cartago no volviera jamás. Las cifras son difíciles de imaginar. Se estima que en Cartago vivían entre 400.000 y 500.000 personas. Antes del asedio final, cuando todo terminó, solo unos 50.000 sobrevivieron. El resto desapareció en el humo, el hambre y el fuego. Los sobrevivientes no fueron liberados. Fueron vendidos como esclavos. Separados. Distribuidos. Borrados. Como si su identidad no tuviera valor. Roma no solo ganó una guerra. Organizó un final. Durante días, los soldados romanos caminaron entre las ruinas. No buscando enemigos, sino asegurándose de que no quedara nada. Se derribaron templos. Se destruyeron hogares. Se desmontó piedra por piedra. Una civilización entera. Y luego, vino el acto más simbólico. El más discutido. El más recordado. La sal. La historia cuenta que Roma cubrió la tierra de Cartago con sal, para que nada volviera a crecer. Pero aquí, la historia se vuelve difusa. No existen registros exactos de cuántos hombres participaron, ni cuántos días llevó, ni cuántas hectáreas fueron cubiertas. Y eso lo hace aún más inquietante, porque no sabemos si fue un acto literal o un símbolo tan poderoso que sobrevivió más que la propia ciudad. Algunos historiadores creen que no fue una siembra masiva de sal como se cuenta, que habría sido imposible cubrir toda la ciudad con los recursos de la época. Pero eso no cambia lo importante. Roma quería enviar un mensaje, no solo a sus enemigos, sino al mundo. Este lugar ya no existe. Y cualquiera que intente reconstruirlo, recordará lo que ocurrió aquí. Cartago no fue conquistada. Fue eliminada. Borrada del mapa. Borrada del comercio. Borrada de la historia. Y sin embargo, más de 2000 años después, seguimos hablando de ella. Hay que entender que la destrucción de Cartago no comenzó en sus murallas. Comenzó décadas antes. En campos de batalla, donde Roma aprendió algo fundamental: que su enemigo era demasiado peligroso para dejarlo existir. Todo empezó con una batalla que todavía hoy es considerada una de las mayores derrotas de la historia romana. La batalla de Cannas. Año 216 a.C. Más de 80.000 soldados romanos contra unos 50.000 hombres de Aníbal. Roma confiaba en su superioridad numérica. Pero Aníbal no luchaba como los romanos. Los rodeó, los encerró y los destruyó. En un solo día, Roma perdió entre 50.000 y 70.000 hombres.
Una de las mayores masacres de la antigüedad. El campo quedó cubierto de cuerpos. El aire, irrespirable. Y Roma, humillada. Pero Roma no cayó. Aprendió. Se adaptó. Y esperó. Años después, la guerra se trasladó a África, donde todo terminaría. La batalla de Zama. Año 202 a.C. Esta vez, Roma estaba lista. El general romano Escipión Emiliano enfrentó a Aníbal en su propio territorio. Más de 30.000 romanos contra unos 40.000 cartagineses y sus últimos elefantes de guerra. Pero esta vez, la historia cambió. Roma abrió sus filas y dejó pasar a los elefantes. El arma más temida de Cartago quedó inutilizada. Y entonces, el ejército cartaginés se quebró. Cartago perdió. Y con esa derrota, perdió su futuro. Pero eso no fue el final. Fue el comienzo del fin. Décadas después, Roma volvió. No para luchar, sino para terminar lo que había empezado. El asedio final duró 3 años. Desde el 149 hasta el 146 a.C. 3 años de hambre, de desesperación, de resistencia imposible. Se estima que dentro de la ciudad, más de 200.000 personas quedaron atrapadas. Sin salida, sin recursos, sin esperanza. Y cuando Roma finalmente entró, no encontró un ejército. Encontró una ciudad que ya estaba muriendo. Porque Cartago no cayó en un día, ni en una batalla. Cayó lentamente. A lo largo de décadas. Golpe tras golpe. Hasta que finalmente, no quedó nada que defender. Y entonces, Roma hizo lo único que quedaba. Borrarla. Cartago desapareció. Pero su historia, no. Porque hoy, más de 2000 años después, seguimos preguntándonos, ¿hasta dónde puede llegar el ser humano cuando decide borrar a otro? Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete a Ecos de la Historia, porque hay historias que no deberían repetirse. Hasta la próxima.